Entonces, un algoritmo, como decía hace rato, lo puedo ver que se compone de dos partes. Una parte, o en términos de hardware, una parte es la máquina de estados que va a dar la secuencia de cuál es el estado siguiente al cual voy a llegar, dependiendo del algoritmo que estoy implementando, que es esta que en este ejemplo, que es este que está aquí. Y otra parte importante del algoritmo es el que efectivamente ejecuta las tareas dentro del algoritmo. Si yo solo me fijara en estas partes, o sea, en los saltos, yo tengo que aquí hacer una asignación de variables, aquí tengo que hacer una asignación de variables, aquí tengo que hacer una operación, y por lo pronto o por el momento voy a suponer que soy capaz de hacer todas las operaciones con un circuito combinacional. Y eso es algo importante para esta parte. Si mi circuito combinacional es capaz de hacer las operaciones, entonces no se va a tardar nada en poder ejecutar realmente las operaciones, como por ejemplo esta F que está aquí. Asumiré que existe un circuito F que tiene entonces una entrada T, una entrada Y, que deben ser buses, obviamente, y me va a dar la salida del resultado de esa función que está ahí. Entonces lo que me hace falta es efectivamente algo o construir un circuito o varios circuitos que ejecuten las instrucciones que están dentro de cada uno de los cuadros de este algoritmo que estoy colocando acá. Para ello entonces necesito saber entonces que existen variables que van a guardar esos valores y cada una de esas variables es un elemento de memoria, o sea, un registro, un flip-flop. ¿Cuántos registros necesito? Tantos cuantos variables o cuantas variables tenga mi algoritmo que estoy ubicando en esta parte. Entonces tengo una variable t, una variable y, una variable i, entonces ahí llevo por lo menos 3 registros. Tengo otra variable que se llama k1, k2, k3, k4, llevo entonces ahora 7 registros, que son estos, y esta variable y ya es la misma que está acá, por lo tanto ya se actualizó, no necesito otro registro y necesito otro registro para hacer esta parte de t más h. Y se puede t más h que tengo acá. Entonces necesito 7 registros para poder hacer entonces esa máquina que ejecuta entonces las tareas de este algoritmo que están colocándose acá. Desde una perspectiva un poco más esquemática o abstrayendo lo que acabo de decir, entonces una máquina de estados algorítmica se compone de dos partes principales. Una es lo que llamamos unidad de control y otra es la unidad de datos o data path. La unidad de control es la máquina que sigue el flujo del algoritmo. Y el data path o unidad de datos es la máquina que ejecuta las instrucciones del algoritmo. O sea, formalmente la unidad de control, esa ya la hemos diseñado, es una máquina de estados que, dado el valor del estado actual, calcula cuál es el valor del estado siguiente y va hasta ese punto. Calcula dónde está el estado actual, cuál es el estado siguiente y va a ese punto, y así sucesivamente con todas esas cosas que están ahí. Y entonces cuando llega a ese estado le informa a la unidad de datos qué es lo que debe hacer, y en ese momento entonces la unidad de datos ejecuta las instrucciones que están ahí. Por lo tanto, estas dos unidades que acabo de dibujar están interconectadas entre ellas a través de un bus, que es este, que es el bus de señales de control, y de esta unidad de datos salen entonces también
un bus que tiene condicionales de salida. Por ejemplo, ¿cómo sé que i es menor que n? Esa es una operación que me da la unidad de datos. Entonces, cuando se va ejecutando el algoritmo, la i va a ir incrementando y cada vez que va incrementando va comparándose con una n, y cuando llega al valor de que es mayor que n, entonces le avisa a la unidad de control para que su flujo de información, en lugar de seguir esta secuencia que está así, se vaya para acá. Eso es lo que hace la unidad de control. Ahora, las dos, tanto unidad de control como unidad de datos, pueden tener entradas que vienen de afuera de la máquina y pueden generar salidas que van hacia afuera de la máquina, y lo mismo pasa de este lado. Pueden tener entradas que vienen del usuario y salidas que le avisen al usuario de qué es lo que tiene que hacer, o en dónde o en qué parte del algoritmo está, o le da resultados preliminares de lo que está haciendo la máquina en su interior. Entonces, esta unidad que está acá, o estas dos que están acá, forman entonces ahora un núcleo que la unidad de datos solo puede operar cuando tienes unidad de control, y viceversa. Una hace el flujo del algoritmo y la otra lo que hace es ejecutar las operaciones dentro del algoritmo al cual me estoy refiriendo. Esta unidad de control que está acá, pues entonces es una unidad que ya sabemos cómo se diseña y tiene tres partes. Déjenme ponerla acá. Entonces, tres. La unidad de control tiene lógica de estado siguiente, lógica de salida y registro. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Todas las unidades de control son este tipo, y son señales que están, bueno, en general, que están así. Todas las unidades de control tienen esta arquitectura que ya la hemos visto, que es una arquitectura de máquina de estados. La lógica de estado siguiente, lo que tiene entonces guardado ahí, es la secuencia del algoritmo que estoy ejecutando, o sea, me va a indicar hacia dónde voy a saltar. Y la lógica de salida, que es esta, lo que tiene almacenado es el valor que tienen los buses de señal o el bus de señales de control para cada uno de los elementos de la unidad de datos con las cuales voy a estar operando. Si ya tengo entonces estos dos elementos que están acá, lo que me hace falta es entender un poco cómo funciona esta unidad que está aquí, o sea, esta unidad de data path que tengo en esta posición. Y lo que voy a hacer es la que dije hace ratito. Tengo que entonces evaluar cada una de mis variables y saber qué es lo que le asigno a cada una de esas variables. Y voy a empezar con la más fácil, que es esta de i igual a 1. Ahí, al registro i, le asigno el valor de 1 y le asigno el valor de i más 1, que es hasta acá. Y lo otro que tengo que hacer entonces con esta variable i es compararla si es menor que n, porque también la unidad de datos me va a dar los valores de las condicionales que obtengo del resultado de esta operación. Entonces, pues aquí está acá, conecto aquí. Voy a diseñar entonces esa parte de esa variable. 4. Este va a ser mi registro i. Y el registro i, de acuerdo a lo que acabo de decir, le voy a asignar más 1 está por acá, enable reset menor. Y entonces esta señal me dice i
O sea, este segmento, esta maquinita de estados, lo que hace es hacer el incremento de i con 1 cada vez que el algoritmo pasa por ese valor que está en i más 1. Y también a través de esta señal de reset, es un registro no típico, es un registro que cuando le mando la señal de reset lo que hace es colocar el valor de 1 en su valor o en su cuenta que está acá. A su vez, este que es un circuito combinacional me indica a través de esta línea si el valor de i es menor a n, y si es cierto, pues entonces la señal esta que le llamé i-n va a tener un valor de verdadero cuando eso pase. Y entonces esta señal que está acá, in, es la que voy a reemplazar por esta condicional que está acá, y así la máquina de estados sabe hacia dónde tiene que saltar de acuerdo a las asignaciones que tengo en esta posición. Otro registro de los que están acá, de los que veo más fáciles de asignar, es el registro T. T, al valor de T le asigno el valor de T0, que es algo que viene de afuera de la máquina, y le asigno el valor de sí mismo más H. O sea, H, este valor de H también es otro paso que está definido por acá y que es además un paso fijo, entonces lo puedo asignar de manera directa. En total, tengo que revisar por cada variable cuántos valores distintos, no valores distintos, sino cuántas formas de condición distinta le puedo asignar a la variable. Por ejemplo, a t le asigno t0, a t le asigno t más h, y son todas las que puede recibir t en este ejemplo. Por lo tanto, si t es también una variable, pues entonces a t, registro t, que está aquí, y el registro t entonces tiene dos posibles fuentes de información, el valor de t0 y el valor de t más h. Si tiene dos fuentes de información, entonces necesito un componente combinacional que me permita pasar de dos posibles líneas a una posibilidad, y eso significa que a la entrada de este debe estar un multiplexor, donde le pongo aquí el valor de t0 que viene de afuera, y aquí le voy a poner, entonces dejemos la salida, una suma, donde aquí le pongo el valor de h, están acá. Este multiplexor de t, lo que va a hacer es, cuando m de t está en 0, entonces lo que cargo al registro t es el valor de t0. Cuando el multiplexor t está en 1, entonces lo que cargo al registro t es el valor de t más h, respectivamente. Y así me voy con todas las variables que tengo acá. Entonces voy a seguir con y. A y también le asigno y0, que es el que está acá, y le asigno, déjenme poner primero todos estos, los valores de K1, K2, K3, K4, que son estos que están aquí, posteriores a una multiplicación y suma ponderada de todos estos valores que tengo aquí, y obviamente colocado con h entre 6, que habíamos dicho ahorita que voy a suponer que todas las funciones que están acá matemáticas las puedo hacer con circuitos que son combinacionales. Entonces, de los registros K tengo K1, K2, K3, K4 que están acá, y las funciones f solamente es una, que va a ser un circuito combinacional. A K1 solo le asigno el valor de f de t más y. Entonces K1 es un registro, K1, y a K1 lo conecto este circuito combinacional que hace la función de t, y. A la entrada t, a la entrada y, saldrían entonces este bus que está acá, y se conectaría directamente a esta posición. Tengo también mi bus y, que ya vimos que es algo similar, entonces mi bus y es el que llega de este lado.
que va a estar conectado acá. Este es un registro, entonces tiene su enable, tiene su reset. Que está ubicado aquí. Y por lo tanto, este K1 pues es un valor que ya puedo obtener de este registro que está acá. El siguiente valor, que sería reg T2, reg K2, entonces entra esta función, entra enable, entra reset, entra esto que está acá, reloj, y aquí con K2 o con la función K2 yo podría o bien duplicar este componente que está aquí, que es una posibilidad que voy a colocar ahorita, o bien multiplexar las entradas de este componente que está acá para ahorrarme espacio y poder entonces mandarlo por acá. Cualquiera de las dos es funcional, siempre y cuando tenga entonces los elementos suficientes para poder hacer una duplicidad, o en este caso cuadruplicidad, de esta función que está acá. Si el componente este es un componente muy específico o muy caro, costoso de poder realizar, pues entonces preferiré multiplexar las entradas para que opere al final. Y eso creo que es algo que es más práctico y valioso de lo que voy a hacer. Entonces cambiaré este diseño para, solo lo voy a pasar a otra página para que me quepa el diseño completo. Entonces de este segmento que está acá. Entonces coloco aquí mi fila K1, K2, K3, K4. A todos ellos les entra exactamente la misma el mismo bus. Está acá, que es esa función que acabo de decir, que es f de t, y. Aquí entra t, aquí entra y. Y esta línea tiene cada uno enable reset, enable reset, enable reset. Están acá, esos dos. Acá tengo entonces esto que está aquí. Para cada una de estas variables que están acá, en la primera función entra t, en la siguiente valor entra t más h medios, en este entra también t más h medios y en este entra t más h. Entonces tengo que tener un multiplexor que realmente están entrando 3 señales y sale una sola. Eso ya sabemos que no se puede, entonces voy a utilizar un multiplexor de 4, donde lo que tiene almacenado acá es t, aquí va a estar t más h entre 2, aquí va a estar t más h, y estas dos líneas son las que controlarán a t. ¿De dónde saco el valor de t más h medios? Pues obviamente este viene de un registro que va a pasar por un sumador que le va a sumar el valor de h medios entre 2 y lo va a mandar a esta salida. Entonces este se vuelve la línea de multiplicación de t. Este que está acá se vuelve entonces la línea de multiplicación de y. Y a la línea de multiplicación de y entra y más h medios entre 2 por k1, y más h medios por k2, y h por k3. Entonces esta sí tiene las 4 líneas completas. 1, 2, 3, 4. Aquí entra y, aquí entra y más h medios por k1, y más h medios por k2 y y más h por k3. Este sería
el M3, que es este que está acá. Y finalmente, 2, 3, finalmente me hace falta completar entonces el valor de y, donde a y entra simplemente el valor de y0 y el valor de toda esta operación que acabo de hacer acá. Entonces el registro y, esto ya sabemos que lo cambié, entonces simplemente lo voy a tachar, que ahora lo veamos. En mi registro y entra la línea y0 y entra la línea donde tengo la operación y más h sextos por k1 más k2 más 2k2 más 2k3 más k4 o enable set, y aquí sale mi registro y. Mi unidad de datos entonces se compone de todos estos que están acá. Este que es el registro y, este que es el registro i, este que es el registro t, y estos 4 registros que corresponden a los registros K1, K2, K3 y K4, que son los que tengo colocados en esta posición. Y entonces ya cuando tengo todo esto armado, puedo entonces ahora sí revisar qué es lo que tiene que hacer mi unidad de control en cada uno de esos pasos que acabamos de diseñar. Por ejemplo, decía que cada uno de los estados lo que hace es ejecutar una tarea. Y en términos de hardware, ejecutar una tarea es asignar un valor. Eso es lo que debe hacer una máquina en un estado. Tiene que asignar un valor al registro correspondiente. En este estado, lo que hacen estas 3 instrucciones es asignar el valor de t, de y y de i, de acuerdo a la unidad de datos que estoy marcando acá. Por ejemplo, para llevar o para asignar el valor de i con 1, lo que tengo que hacer es activar esta señal que le llamo reset i. Entonces, en este estado, reset i se activa con 1. Para asignar el valor de t0 en esta, mt, lo coloco acá, mt, bajo t, debe estar en 0, o sea, activo bajo, coma, y además para poder cargar un valor en un registro, entonces el enable de t tiene que estar prendido. Y entonces para esta que es la unidad de y, que es esta que está colocado acá, obviamente este también se llama multiplexor y, que es este, y por lo tanto multiplexor y debe estar en 0 y enable y debe estar encendido. Así, este estado que estoy colocando acá, lo que tengo controlado en las señales de salida, estas que están acá, son todos los valores de todos los enables, todos los resets, todos los multiplexores y demás señales de control de todos los elementos combinacionales que permiten entonces la operación que estoy queriendo realizar en este estado que estoy colocando acá. Así, este estado lo traduzco a mt en 0, enable t encendido, emet y en bajo, enable y encendido y reset i encendido. Cuando el estado, cuando viene la señal de flanco de reloj, que es la que va a hacer la actualización de los estados, entonces esto permite que todos estos valores ya estén colocados hasta el final del estado en su valor correspondiente. Esta señal que está
que estoy colocando acá, por ejemplo K1, que tengo que revisar a esta posición. El estado K1 significa enable K y MT en bajo o en C2, en 00, perdón, este es MT, sí, MT, no, aquí no puede llamarse MT, perdón, porque MT era la señal que estaba controlando este multiplexor, entonces este se tiene que llamar de otra manera, MTF, para poderlo diferenciar de los dos. Entonces MTF, que es esta, por lo tanto MTF, que es el valor que puede poner, MTF va a ser igual a 00, este término que está aquí, y Y va a ser entonces MYF igual a 00. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto también se va a llamar MYF. ¿Qué estoy haciendo con estos multiplexores y con estos valores? Estoy haciendo que la unidad de datos mapee su dirección o mapee su entrada al valor correspondiente para poder ejecutar la instrucción que acabo de pedir. Enable K hará que se cargue el K1 que estoy acá, que estoy colocando acá. Entonces este es Enable K1. O déjenme expresarlo de otra manera. Lo que estoy haciendo con estas listas, con estas dos, es si este multiplexor lo coloco, lo direcciono hacia esta posición, lo que está entrando en F es este valor que está acá. Si este multiplexor lo estoy direccionando hacia este valor de Y, está entrando esta operación. Y dijimos entonces además que este y este son resultados o son operaciones combinacionales. Por lo tanto, la salida de todos estos que están acá, al momento de redireccionarlos, ya está listo el valor resultante de la operación hasta este bus que tengo de este lado. ¿Por qué no se carga en todos los registros? Porque únicamente se va a cargar el valor en el registro que le corresponda o que se encienda, con el valor de enable K1. El dato ya está listo. En cuanto yo entro al estado, por ejemplo, que está acá, a este que está acá, direcciono todas las unidades combinacionales hacia el valor que deben tener. Una vez que están direccionadas, que eso no se va a tardar nada, espero a que el estado esté estable, y una vez que el estado esté estable, la señal de enable K1 que sucederá después de ese primer flanco de reloj y va a pasar hasta que termine el flanco de reloj, va a hacer que entonces se cargue este flip-flop o este registro con el valor que está actualmente en el bus. Cuando yo cambio de estado, que es este ahora en el que estoy, ahora se va a activar la señal enable K2, M-TF va a ser igual a 01, M-YF va a ser igual a 01, y entonces estas dos direcciones son las que están operando, entran a la función, generan el resultado y el resultado se guarda en este bus. El siguiente pues entonces va a ser igual, similar, enable K3, MTF, como solo le puse dos entradas, va a ser igual a 01, MYF va a ser igual a 10, para que cargue ahora este valor, y cuando termine entonces cargará en este siguiente valor, y el último será enable K4, MTF igual a 10, MYF igual a 1, para que estas dos entren por acá, se carguen y va a llegar hasta esta posición. Y el último estado que está acá, pues este entonces será enable Y, con MY igual a 1, y como ya habíamos dicho, esta operación ya está previamente almacenada en la entrada del registro Y del multiplexor. Lo que hago es simplemente con este multiplexor desviarla hacia esta posición, la cargo, y el enable que va a estar entrando acá va a hacer que se cargue
esa posición que tengo acá. Esta última instrucción, que es esta, será entonces enable t, coma, con mut en el valor de 1, y esta será enable i, simplemente porque aquí ya no tengo, en el caso del registro i, que está acá, está simplemente llegando a ese punto. Esta distribución que tengo de todas las señales de enable, todas las señales de multiplexón, me permite entonces que las variables se carguen en un paso determinado de mi algoritmo. Si este no tuviera control, por ejemplo, si esta señal estuviera siempre en 1, colocada fija en 1 para que esté cargando de manera continua, entonces cuando se ejecuta esta instrucción se carga, se ejecuta esta instrucción, se carga, y ahí va, lleva 2, y lleva 3, y lleva 4, y lleva 5, y lleva 6, y lleva 7, y lleva 8, en un solo ciclo del algoritmo que estoy operando en esta posición. Y luego paso hasta acá, y entonces llevaré 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y así sucesivamente. La distribución de los enables a lo largo de todo el algoritmo hace que efectivamente se ejecute de manera pausada ese algoritmo que estoy realizando. Y así este es un bosquejo de cómo puedo construir entonces tanto la unidad de control, que es la que contiene el algoritmo, como las unidades o como la unidad de datos, que puede ser algo un poco más sencillo o algo tan complejo como estas unidades que estoy mostrando por acá, que son todas estas que tengo aquí. Todas estas, todo este datapad, así como está. Déjenme arreglar la cámara, que se me movió. ¿Listo? Todo este datapad, que es esta secuencia de operaciones y de unidades y de registros, entonces permite la ejecución de la otra parte del algoritmo, que es la parte de la operación formal de entre las variables que estoy teniendo. ¿Cómo lo hago? Pues ya lo dije hace rato, controlando de manera apropiada todas las señales de selección, todas las señales de habilitación, todas las señales de reset, para que paso a paso del algoritmo que va siguiendo la unidad de control se vaya ejecutando en estas máquinas que tengo diseñadas por este lado.